Agradecemos las ilustradas respuestas que nos dio el doctor Mauricio Gutiérrez Castro, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Quiero hacer un anuncio para no interrumpir nuestra audiencia. Los que deseen tomar un refrigerio está ya servido, pueden salir individualmente para que podamos continuar nuestra audiencia, pero los invitamos a que puedan tomar un refrigerio. El segundo invitado para esta audiencia es el doctor Domingo Méndez, expresidente también de la Corte Suprema de Justicia. Hemos hecho la invitación vía telefónica y por escrito, pero nunca tuvimos una contestación a nuestra invitación. Pero lo anuncio porque me parece que por transparencia es importante constatar de que fue invitado. El siguiente invitado sería el doctor Agustín García Calderón, igualmente expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Invitamos al doctor García Calderón. Muy buenos días a todas y todos, señor presidente de la Asamblea Legislativa, distinguidos miembros de la Comisión Política. Me encuentro realmente en este momento sumamente honrado de esta invitación. Ciertamente nos pudimos enterar el día de ayer, pero he visto que el trabajo lo ha cubierto mi antecesor, el doctor Gutiérrez Castro, con mucho detalle importantísimo, y felicito por ese esfuerzo grande que ha hecho el doctor Gutiérrez Castro, seguramente de traer esos antecedentes y detalles tan importantes. Desde luego, quisiera señalar que dentro de lo que es mi actividad de trabajo y de experiencia en el órgano judicial, puedo decir que tuvimos un diálogo permanente mientras estuvimos en el desempeño con las distintas autoridades del Estado, y efectivamente no tuvimos ocasión de confrontar, bendito sea Dios, ningún elemento que pudiera llevarnos a mantener una situación que pudiera poner inquietud, por lo menos grave, en el Estado. Sí tuvimos obviamente diferencias serias, y desde luego yo envío un respetuoso saludo a las 3 generaciones, más bien a las 4 generaciones, que desde el año de 1997, en que se me elige a mí como magistrado suplente, luego en el año 2000 como magistrado propietario y presidente, y luego en las siguientes ocasiones hasta llegar a junio del 2009. En ese sentido envío un respetuoso saludo, porque esto no es solo la obra de un hombre, sino que realmente la Corte Suprema de Justicia tiene, por su naturaleza de colegio, obligaciones propias de esa esencia de decisiones. Creo que en el fondo pudiera ser que esto sea lo que señalan los entendidos en estas controversias, en estos choques, en esto que se ha denominado con la palabra un tanto fácil y literaria de hablar de choque de trenes. Pues ya es conocida en la literatura judicial los incidentes que, bendito sea Dios, en El Salvador no habían ocurrido. Hoy que han ocurrido, obviamente nos ha llevado a la reflexión y la preocupación de los distintos sectores. Por cierto, los que hemos estado en estas obligaciones, obviamente hemos sentido la preocupación ciudadana, ya sabiéndonos fuera, pero desde luego a partir del propio desarrollo que tanto necesita la democracia de El Salvador, del Estado de Derecho, que por supuesto ha quedado en crecimiento, y sabemos nosotros que todavía adolece de fallas importantes que deben ser cubiertas con una buena administración del sistema judicial de El Salvador. En ese sentido, es importante señalar que la Corte, además, en la experiencia que me tocó vivir, contó con importantes apoyos nacionales e internacionales que nos han colocado en condición de poder verificar todo lo que eran los elementos de independencia judicial y modernización judicial. Estos ejes importantes, particularmente de modernización judicial,
tiene una tarea que está desde luego todavía inconclusa, que es el acceso a la justicia. Distintos programas que se han llevado adelante, y creo que en el último tiempo se ha visto cómo las confrontaciones han venido a dar, como que se ha dejado de lado los elementos a desarrollar que necesita El Salvador para su seguridad jurídica y para la certidumbre. O sea, no es solo el problema de las confrontaciones, es el problema que las confrontaciones están dando un problema adicional que retrasa el resto de obligaciones constitucionales que tiene la Corte Suprema de Justicia. En eso el gremio de abogados, y por supuesto en este momento también señalo con mucho respeto el estamento de jueces de la República. Siento que están sumamente preocupados porque dentro de lo que podría ser las fracciones en que se está dividiendo la población, realmente es delicado la condición y tiene que tenerse todo cuidado en la suerte política de que el estamento judicial reciba de este incidente uno de los mejores elementos hacia el futuro de su condición y de su desarrollo. Yo creo que es importante señalarlo porque esto no solo pasa por los elementos que deben crecer en el juez, no pasa únicamente por las técnicas que va a adquirir en una capacitación, pasan por la vertiente política del soporte que es el que debe tener para hacer y ejercitar la independencia judicial. Y creo que de alguna forma tiene que tener alguna crisis con estos incidentes. Ellos, y ciertamente el órgano judicial, hay que decirlo, podrá seguir funcionando. De hecho, ustedes ya conocerán la experiencia que en el año 1994, cuando se elige la primera corte después de los acuerdos de paz, se pasó mucho tiempo sin elegir corte. Y ojo, pasamos una dificultad seria de que la ciudadanía parezca ver que no necesita de estos organismos para seguir adelante en su vida institucional y pública y política. Esto es riesgoso para el país y en este caso creo que es importante decir, en los estamentos ciudadanos, en el estamento de abogados y juristas y en el estamento social de jueces es preocupante lo que está ocurriendo. Y hay que ponerle desde luego la más pronta solución que aparezca a mano. Yo quiero decir que trato con absoluto respeto la integración primero en ese orden de la Corte Suprema de Justicia porque es el órgano del Estado. Y lo he oído mucho y lo he oído con pena que se está haciendo distingos como que hay un magistrado de primera clase constitucional y un magistrado del resto de segunda clase. Eso es totalmente impropio de la connotación jurídico-constitucional de El Salvador. Quien haga eso está atentando contra esa condición. Y en ese sentido, recordarán ustedes que tuvimos experiencias importantes de magistrados que de las salas, desde luego porque hay una designación que señala la Constitución para la sala de lo constitucional, subieron muchos a integrar la sala de lo constitucional. En ese sentido, yo trato con total respeto la integración actual de la Corte Suprema de Justicia, también la de la Sala de lo Constitucional y sus distinguidos e ilustres miembros, pero desde luego tendré y debo decir la verdad de la opinión que siento acá con ustedes con toda categoría. Creo que de la anterior resolución con el artículo 85, y como aquí muy bien se dijo, realmente fue un momento en el que se dejó pasar esto, realmente la violación constitucional ya ha venido producida por los fallos judiciales de manera palmaria. En aquella ocasión tuvimos la suerte de coincidir en el dictamen tanto los expresidentes Gutiérrez Castro, Tenorio y su servidor, Tenorio de grata recordación, y por supuesto también coincidimos algunos en que los fallos judiciales deben respetarse. Si no se va a las instancias internacionales, como aquí muy bien se ha señalado, como la Corte Centroamericana de Justicia, que al parecer es el elemento a ensayar, debe, y así como cualquier otro que pueda haber, ya ha habido en la vida pública algunos que han dicho que van a ir a la OEA, otros que van a ir a las Naciones Unidas. En esto tal vez nos queda ocasión y les puedo comentar algunas cosas de la evidencia y los elementos que han ocurrido.
uno solo de ellos para ilustrar y por lo que a ustedes les pueda servir. En el caso colombiano, el presidente Uribe tuvo una grave diferencia con el presidente y el Tribunal Constitucional colombiano, que ustedes sabrán que en el caso de Colombia está la Corte Suprema de Justicia, está el Consejo de Estado, está el Consejo de la Magistratura y está el Tribunal Constitucional. Está separado. No es nuestro caso, aquí ya se explicó, y no voy a redundar en esas explicaciones, el hecho de que la Sala de lo Constitucional es parte de la Corte Suprema de Justicia. Yo sí quisiera señalar que veo en la actividad de cada uno de los jueces de la República, y por eso en su fallo dice, fallo en nombre de la República de El Salvador, así es como fallan todos los jueces, así falla obviamente la Sala de lo Constitucional, fallan y en ese sentido comprometen a todo el órgano del Estado. Si las cosas se dejan como están, hay que entender que el fallo es una controversia real con la Asamblea Legislativa. No hay que tomar alguna argumentación que ha surgido por ahí y que muy adrede se toma alrededor de decir, no, es que falta que se establezca la controversia con todo el órgano judicial, que efectivamente todo el órgano judicial, el gobierno judicial de El Salvador, lo ejercen los 15 magistrados. No le ejerce la Sala de lo Constitucional, ni la Sala de lo Contencioso Administrativo, ni la Sala de lo Civil, ni la Sala de lo Penal, lo ejerce toda la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido no habría razón de esperar ninguna diferencia si es que esto se va a intentar por la vía de ir a la Corte Centroamericana de Justicia o a otras instancias internacionales. Refería el caso de Colombia y del presidente Uribe, porque es importante señalar un hecho que ocurrió ahí. El propio relator de Naciones Unidas, que se abocó a los casos, trató, y con todo el respeto que tenía que tener un funcionario de ese nivel, puso a la orden del diferendo, del presidente Uribe y del Tribunal Constitucional, el servir como mediador. Y por supuesto nadie lo aceptó. Lo cual creo que desde luego en esa instancia que no es dirimir, no es la Corte Centroamericana y sus competencias, es importante señalar que el camino de alguna manera viene bien aún para la actual Sala de lo Constitucional. Yo creería que antes que esto se complique y antes que los actores que deben meditar mucho en el país lo que están haciendo, tomando distintas trincheras para acelerar el pronunciamiento de estas resoluciones, debemos intentar moderar las cosas. Yo veo importante en el país que el pluralismo ha llegado a ver ahora unidos en distintos organismos a distintos signos políticos del país. Y quisiera ver esto en abono a que salga la mejor solución para los problemas nacionales. Y en ese sentido, no tenemos las figuras como tienen los norteamericanos, y aquí se olvida por parte de los juristas constitucionales el hablar del principio del certiorari. ¿Qué es eso? El certiorari, para todo el mundo anglosajón, es el sistema mediante el cual, cuando resoluciones de la órbita judicial y por supuesto constitucional van a causar un impacto negativo dentro de lo que serían los actos del Estado, el Tribunal Supremo en Estados Unidos es quien ejerce, es el Tribunal Constitucional, él detiene la solución del caso y lo deja desde luego en una pendiente. Nosotros, al contrario, tenemos la situación reglada de que todos los casos que llegan al conocimiento judicial deben ser despachados. Por eso hablamos de la manera que hablamos de la mora judicial. Y en esto ha ocurrido un fenómeno riesgoso en esta división porque ha estado señalando lo que sería la diferencia de los 15 magistrados. Entonces, el tribunal que representa al órgano ha estado prácticamente bloqueado de toda actividad alrededor de poder despachar problemas de corte plena, con problemas de corte como tal de administración, de alta administración, y problemas también de jurisdicción cuando el tribunal se vuelve un tribunal de Estado. En ese aspecto es importante decir que en esto creo que sí, es y sería de beneficio para el país, para todos, incluyo la actual sala con el respeto que me merecen y lo cual reitero, y por supuesto sería importante
para esta Asamblea Legislativa, desde luego a quien yo no invitaría simplemente a no aplicar el fallo. Si el fallo se deja como está, si ustedes lo dejan como está, y ya lo dijimos la vez anterior con el artículo 85, prácticamente sería estar violando en este sentido los deberes del Estado de echar adelante lo que es el cumplimiento de fallos judiciales. Lo debo decir con entereza y no obstante las diferencias que aquí se puedan plantear con lo anterior dicho con toda la sapiencia y experiencia del doctor Gutiérrez Castro. En ese sentido, también quiero señalar que dentro de los fallos judiciales, yo quisiera poder hablar esto alrededor del futuro, que espero que sea de encuentro de la Sala de lo Constitucional y por supuesto de la Corte como órgano del Estado con la Asamblea Legislativa. En ese sentido, miro con preocupación que los fallos contienen no solo molestas, impropias y situaciones de mala cortesía entre órganos donde le mandan a la Asamblea Legislativa la forma en que tiene que conducirse, o le mandan a los magistrados del 2006 el tiempo que pueden quedarse, porque en materia constitucional todo lo que es hacia atrás queda totalmente válido. Eso no es ninguna concesión de nadie, no lo tendría que decir ninguna resolución. A futuro las situaciones quedan difíciles y tienen mucha razón los magistrados que han optado por no resolver los casos porque habría un grave problema. O sea, el problema además por esto urge de resolverse. Pero además hay otros agregados que hemos visto ahí en las distintas resoluciones y yo lo llamo a fin de no ser puntual, pero hacerlo con toda claridad, que hay una de ellas, en una de estas últimas, en donde ustedes van a hablar y van a ver lo que llaman de amicus curiae. Los amicus curiae es una cosa que en El Salvador, si no se trata debidamente, va a violentar de la mejor manera la independencia judicial. No se puede llamar a ningún sector, por importante que sea, a que concurra a formar la decisión del juzgador. Que se invite bajo esta figura, podría, si no se hace con el cuidado debido, invitar a sectores de poder o poderes de facto, como le llaman a veces, a concurrir a tomar esas decisiones con el peligro de la injerencia externa en los fallos judiciales. Y en esto realmente hay que señalar que es posible que esto se pueda corregir en un diálogo que a lo mejor pudiera establecerse más adelante entre la Asamblea Legislativa y todo el órgano judicial, que algún día va a estar cobrando equilibrio y estabilidad. Espero yo que pronto. Para lo que estoy hablando, espero que lo más pronto que esto se pueda. Pero, de nuevo, creo que hay otro punto y es llamar a figuras que están reñidas con la Constitución del país. Nosotros tenemos regido el plebiscito y el referéndum de una manera específica. Se ha estado llamando por distintas resoluciones de manera indirecta y, ojo, aunque se dicen considerando, hemos llegado a ver que los considerandos de los fallos se vuelven casi igual que el fallo. Y se ha llegado a ver los considerandos como algo que va inmerso en lo que se está resolviendo. Entonces yo creería que en este sentido es importante que paremos la atención y hagamos como estos tres ejemplos, llevemos un control que podamos dialogar con el país y con los órganos a fin de que no se cometan impropiedades. ¿Por qué? Yo creo que políticamente las reglas de juego político el país las ha llevado adelante de una manera exitosa. Yo todavía creo que este día todo se anuncia y yo alcanzo a ver lo que mi experiencia me permitió como procurador adjunto de Derechos Humanos en 1992. En 1992, grupo conjunto, comisión ad hoc y comisión de la verdad, el grupo conjunto que fue el tercer formato, ¿saben qué tenía de preocupación fundamental? Era lo que le iba a quedar al país en posguerra de posibilidad de crimen organizado. Pero había otro punto, la revancha política con la legalidad. Si esto se sigue permitiendo que se haga de una manera inapropiada, y en esto tomo el ejemplo de que lo que se ha dado en llamar juzgamiento de juez y parte, ha estado ocurriendo de una manera que si todos los jueces del país
Los 262 municipios que tienen un juez de paz están juzgando lo propio, como sin ninguna base de excusarse ni tomar una medida precautoria elemental, vamos a tener un serio problema. Yo creo que en realidad el foco de la atención, haciéndolo juridicente, llevándolo a la Corte Centroamericana o a algún organismo competente del orden internacional, es importante para la nación, es importante para la Corte Suprema de Justicia, es importante para nosotros. Y es importante que veamos si la persecución legal no carga los dados del país en la vía política, y en ese sentido lo que ha sido un éxito, incluyendo ahora en la alternancia política, se vuelve un fracaso y un retroceso para el país. Yo creo que es importante que el sistema judicial de El Salvador se mantenga en la línea de crecimiento que el apoyo internacional le venía dando. Yo quiero señalar que el tema de la modernización judicial, ya retirado a 3 años de estar prácticamente sin contacto, lo miro prácticamente abandonado. Y en ese sentido, creo que es importante decirles que el gobierno judicial de El Salvador está claro que solo es la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, esto tiene una trascendencia especial. El sistema judicial de El Salvador, ya ha habido algunos que dicen, creamos a la par Tribunal Constitucional. Otros dicen, creémosle que le demos las facultades de administración al Consejo Nacional de la Judicatura, o creamos otro organismo que haga esto. La Corte, dentro del gobierno judicial, se esperaría que ella lleve adelante el proceso de la desconcentración de la función administrativa. Creo que a esta hora deberíamos tener avanzada la oralidad de El Salvador, que quiero decirle que en los últimos años se llevó a la penal, a la civil, a la de familia, a la de menores, casi a todo el régimen procedimental de El Salvador. Se presentaron los códigos procesal penal, procesal civil y mercantil, lo que es la solución alterna de conflictos con el arbitraje. Tenemos realmente un trabajo legislativo importante que se ha desarrollado, y creo que urge que podamos ponernos de acuerdo. Yo instaría a que, desde luego, si se ha tomado la decisión de ejercitar acciones internacionales procedentes, realmente vale la pena intentarlo en beneficio de la estabilidad del país y de todos sus órganos, y en beneficio de la solución jurídica de la controversia. En este caso, sí hay tareas pendientes que, por supuesto, quedo a disposición de los honorables diputados y diputadas para cualquier otro elemento que pueda adicionar. Muchas gracias, doctor. Abrimos a preguntas de los colegas diputados. Diputado Rodolfo Parker. No se vaya a malinterpretar mi pregunta, señor presidente, señor Calderón.